Así fue como comencé a adentrarme en la selva lacandona mexicana, una zona del país poblada por los Hatswinic, también conocidos como lacandones, un grupo indígena heredero de los mayas. Estoy a puntito de llegar a Najá. Todo esto, o sea, muy poca gente viene para acá, que está muy virgen, es lo que quiero decir a nivel de ser visitado. En Najá, definitivamente, voy a hacer noche. El machete que lleva a la espalda el muchacho, ¿eh? Antes me cruzaba uno con una escopeta, con un rifle al cuello. Vendrían de cazar jaguares. Uf, qué maravilla la llegada a Najá. Najá, Najá. Aislado casi en medio de la nada, entre la flora densa y húmeda de la selva lacandona, se encuentra el pueblito de Najá, un verdadero oasis casi inadvertido del México profundo. Está súper bueno el camino, porque aunque la temporada de lluvias está empezando, todavía no ha empezado del todo. Y los caminos están súper secos. Y eso Agustín pues lo disfruta bastante. Esto es muy auténtico. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? La primera misión sería encontrar unas cabañas donde pasar la noche y preguntar por Don Juan, un guía lacandón que me habían recomendado. Vale, ¿y dónde lo encuentro? Sí, te vas ahí hasta el fondo, vas a entrar así, a la izquierda. Bueno, pues un gusto estar aquí por tierras lacandonas. Sí, igualmente. Ahora, bueno, parece que por aquí hay unas cabañas. Es que mirad esto es impresionante, ¿eh? Yo estoy flipando. Hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio tan real y auténtico. ¿Serán estas las cabañas? Es que no sé cuáles son. La gente flipa, tío, al verme. No sé dónde son, tío. Estoy más perdido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Las cabañas donde se quedan los turistas de vez en cuando? Es por acá, ¿Aquí a la izquierda? al fondo. Vale, cerquita. Sí. Muchas gracias. Bueno, está costando, pero lo vamos a conseguir. Esto es muy salvaje y tiene pinta de ser aquí. ¡Hola! ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Estas son las cabañas? Sí. Bien, he llegado. Al ocaso, di un paseo por la pequeña aldea de Najá, sintiéndome muy feliz de estar allí, de estar en un lugar que aún preserva muchas de sus costumbres, un lugar en el que se respira paz y tranquilidad, un lugar, en definitiva, que me alegraría mucho de visitar. A la mañana siguiente me encontré con Don Juan, un sabio lacandón que me llevaría a algunos de los puntos más místicos de su tierra, donde me compartiría algo de su conocimiento. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. ¿Tú cómo te sientes con 73 años? Me siento muy bien, muy alegre, como siempre, como venía yo como de 30 años, tranquilos, trabajo. Y a los jóvenes ahorita, pues no, pues un rato va trabajando. Ay, me duele aquí mi espalda. Fíjate por el alimento, creo, sí, porque están comiendo pan vivo, sardinas de latas. Y ya comes de cosas afuera, no es naturaleza, ¿no? Todos los tomates bien grandes, pero no es natural. Tiene químicos también, para que se crezca más grande. Hatchakyum, dios de todos los dioses, creó el cielo y la selva. En el cielo sembró estrellas y en la selva sembró árboles. Son una sola las raíces de los árboles y las raíces de las estrellas. Por eso, cuando cae un árbol, cae una estrella. Y eso Don Juan lo sabe muy bien. El viejo Chanquín dice hay que cuidar la selva, no cortar árboles. Él está vivo, pero no habla. Nunca habla, no mueve. Cuando viene el viento mueve, pero no habla, pero está vivo. Y es mejor su corazoncito que tiene. Porque si no cuidamos la selva va a acabar. Nosotros cavamos también. Y también el sol va a pegar muy fuerte y no va a haber lluvia. Y luego va a haber temblor, mucho temblor. Giantó, ustedes. Y nosotros somos Hatchakyum. Y por eso no hay muchos mayas, muy pocos mayas. Lo que hay muchos de ustedes. Y hay guerra, hay machetes. Y nosotros no, somos de la selva, ¿no? No sabemos cómo se cuidar y cómo se protege todo de la selva, ¿no? Aquí en la laguna hay tortugas, mojarras, pescados igual, cocolitos, caiga.
La madre tierra es tan triste, pues nosotros estamos afectando a todo el mundo, ¿no? Pues la solución, cuidarse, no tumbar árboles, no tirar basuras, porque ahorita veo que hay mucho plástico, no como antes. Juan, ¿por qué vais de blanco? Porque soy de paz, O sea, el color blanco es por la paz. por la paz, blanco, para todos, en todo el mundo, no a uno, para los pájaros, para las hormigas, para los víboras. Usamos para tomar, usamos para hacer ceremonia, para hacer baché, bebida. Te voy a enseñar dónde hace ceremonia mi papá antes, ahorita ya no está mi papá. Ya se pareció, se aguantó 120 años. Y se esforzó en que su hijo Juan continuara su legado. Allí mi papá entraba adentro y llegaba a traer un poquito semilla para poder entregar con los dioses. Puedes traer agua, lluvia sobre mi maíz y por el calor. No olvidar las culturas, los mayas, todos los pajaritos, árboles, vamos a cuidar. El viento que viene es para inspiración, para uno, para vivir. La selva, yo soy mi vida. La selva es mi vida. Ver a don Juan invocando los espíritus de la selva en pro de la vida me recordó por qué viajo. Me recordó que poder grabarlo y compartirlo es el verdadero sentido de Soy Tribu. Más vidas y más corazón y más árboles vivo. Estoy viviendo porque la madre tierra y la luna, el sol, el viento que viene para inspirar mi pulmón. Estoy rico, estoy bien rico aquí con la selva, porque nunca acabará. Si lo tumbas, pobre. Pero si no tumbas árboles, es rico. Eres millonario, Juan. Soy millonario aquí. Pero no dinero, la vida. Petit comme l'odeur des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaît. Don Juan es uno de esos guardianes de la naturaleza que operan desde el invisible. Hay muchos, suelen ser anónimos y trabajan por el bien de todos. Camino recto, no chueco. Haber conocido a Don Juan, que bien podría ser el Don Juan de Castaneda, solo que ese es un poco más al norte, es de los Yaquis de Sonora, pero el Don Juan Lacandón ha sido una persona que me ha emocionado en su sencillez, en su humildad, en la forma en la que se relaciona con el entorno, con la selva. Y lo decía, ¿no? Yo soy rico, y si no tengo selva no soy rico. Más claro, imposible. Continuamos ruta, somos tribu, ahora más que nunca. Con poco pelo, pero lo somos. Vamos para allá. Hay una cosa que no he comentado, y lo digo para el que venga aquí, y es que si queréis grabar con dron hay que pagar a la comunidad, ¿vale? Lo cual no me parece mal. He pagado 1.500 pesos mexicanos, que en euros serían 70 y algo euros, para poder grabar la laguna y el pueblo. Ese dinero se reparte en la comunidad, se lo he dado directamente al comisario, porque por lo visto ha venido mucha gente previamente, ha grabado, se han aprovechado una mijita y a ellos no les ha llegado nada, entonces ahora lo hacen de forma previa. Estas rutas de tierra conectan zonas remotas, comunidades recónditas de Chiapas. No he preguntado cómo está, pero me parece que está razonablemente bien y me conecta y me acerca bastante a mi destino, a La Canyá, desde donde aspiro a ir a Bonampak, otro de esos lugares con ruinas mayas que hay repartidos por toda esta zona de México. A día de hoy hay muy pocos mayas puros, la mayoría son herederos de los mayas. Sin embargo, los lacandones se autodenominan como mayas auténticos, ellos hablan maya puro, como si alguien hablase latín, la lengua madre, ¿verdad? Me han dicho que estas rutas en principio son seguras durante el día y muy poco aconsejables de noche, sobre todo por si te pasa algo. Aspiro y espero que todo salga a pedir de boca. Una cosa que me ha hecho mucha gracia, como no hay señal de teléfono, utilizan walkie-talkie. Todos los lacandones llevan un walkie-talkie, una radio, y se comunican como si fuese una especie de ejército indígena. Otra de las cosas que me ha contado Juan es que las nuevas generaciones están abandonando la vestimenta clásica blanca, que para Juan es símbolo de ser paz. No de paz,
sino de ser paz. Pues lo que pasa siempre, ¿no? Que muchas de las nuevas generaciones ya como que se avergüenzan y pierden la costumbre y la tradición. Parte de la razón de ser de estos vídeos es para ensalzar esas tradiciones y que les genere a las generaciones nuevas orgullo para seguir vistiéndolas, para seguir siendo como siempre fueron sus ancestros. Si uno pudiera ser piel roja, siempre alerta cabalgando sobre un caballo veloz a través del viento, constantemente sacudido sobre la tierra estremecida, hasta arrojar las espuelas porque no hacen falta espuelas, hasta arrojar las riendas porque no hacen falta riendas, y apenas viera ante sí que el campo era una pradera rasa, habrían desaparecido las crines y hasta la cabeza del caballo. Rezaba un poema de Franz Kafka. Sentarse a escuchar a los abuelos que largo rato caminaron debería ser convalidado por media carrera de filosofía y otra media de humanidades. Decía Rolando Zaneta que las causas profundas de los grandes cambios sociales no se hallan en los círculos de los letrados, radican en las aspiraciones de los sencillos. Son los desheredados de la tierra quienes han perseguido más enérgicamente el ideal y se han sacrificado por el bien de todos. Son los infinitamente pequeños en el profundo y sombrío mar de los pobres quienes fundan el porvenir. Poblado próximo, así se llama el próximo poblado. Y aquí se supone que hay una gasolinera. Se vende gasolina, tío, mira la gasolinera, ¡Wow! Increíble. Hola, buenas. ¿Vende gasolina? Sí, ¿cuánto? Hay un patrón que he detectado hace tiempo y es que en aquellos lugares en los que la gasolina se vende así, más auténtica es la ruta que estás haciendo. ¿Cómo se llama? Yo, Sí. Juan. Juan. Hay muchos Juanes por aquí. Sí, pues, sí. Yo soy Agustín, encantado. ¿Le ayudo, Juan? No, ¿y usted a dónde vive? De un pueblito del sur de España, Juan. ¿Y ahora hasta dónde va? Ahora estoy yendo hacia Chamba. Bonampak. Sí. Todos se comunican por radio aquí, ¿no? Ah, sí. Es que vengo de Najá y todos los lacandones tenían su radio para hablar. Ah, sí, verdad. ¿Y qué me puede contar de este territorio, de esta parte de Chiapas? Pero aquí todo tranquilo, casi no hay nada, La tranquilidad es mucho. ¿verdad? Sí, sí. O sea, la tranquilidad es una gran cosa. Bueno, pues sorprendentemente el camino a La Canyá, qué bonito, está asfaltado. Llego en 3 minutos, exactamente. La selva lacandona es preciosa y sus recursos codiciados, pues se calcula que en los últimos 50 años la selva ha sufrido una reducción de su tamaño del 70%. ¿Qué pasa, familia? Habrá que tener bien lubricada la moto, ¿no? Que hoy tenemos 9 horas de ruta hasta San Cristóbal de las Casas. Estoy a tope de energía y quiero haceros partícipes de mi ritual mañanero. Una de las primeras cosas que tengo que hacer es esta: apretar bien las GoPro para que no se caigan. Cadena lubricadita, que esto lo tenía que haber hecho ayer. Lo que pasa es que estaba cansado, me comí unos frijoles y me fui a dormir. Una de las problemáticas típicas de Agustín es que se me olvida poner cámaras porque son muchas. Llevo con estas son 7. El intercomunicador, la de aquí, la de atrás, la de delante y la de la rueda. Más el dron, más el teléfono, más esta. Creo que son 9, de hecho, 8 o 9 son. Maletas. Mortadelo se lo está pasando poco bien. Ni las gafas se le caen. Chiapas me está pareciendo una auténtica maravilla. Esto es increíble. Es muy auténtico. No me ha llovido ni un día. Vamos con maleta 2. ¿Cuánto equipaje llevo más o menos? Yo calculo que unos 50 kilos. Y es lo más ligero que he viajado nunca. Apretamos una, apretamos otra y un poquito más porque vamos a tener algo de off-road hoy. Hoy voy a hacer una ruta sin haberle preguntado a nadie qué tal es el camino. Algo que no me puedo permitir en todos los sitios de México. En un inicio iba a hacer la ruta que va a ras de la frontera con Guatemala, que parcialmente la voy a hacer, pero he visto que hay una de tierra que pasa por Zamora no sé qué y que acorta el camino y que seguramente sea de tierra, ojalá sea de tierra, porque están los caminos deliciosos. Con esto y un bizcocho, nos vemos en San Cristóbal a las 8 p.m, si todo va bien. Granizo mediante, llueve, truene, lo que sea, pero hoy llego, como que me llamo Agustín, a San Cristóbal. Vámonos para allá. Bueno, un consejo
para quien viaje por Chiapas, los badenes o topes o, como dicen en Colombia, policías acostados. Aquí muchos de ellos no se ven. He estado varias veces a punto de caerme porque estos, por ejemplo, están pintados y se ven perfectamente y son grandes, pero hay otros que son súper finos, pero pronunciados y del mismo color que la carretera, y a lo mejor pues dentro del pueblo te lo puedes esperar, pero en medio del camino de repente aparecen y he pegado ya 4 o 5 llantazos. ¡Qué buen palo llevan, señores! ¡Qué buen palo! Estoy sintiendo una cosa muy parecida a la que sentí cuando entré en Colombia, que es que aquí me lo voy a pasar muy bien. No lo sentí el primer día por los problemas que tuve en la frontera, pero hace ya 4 o 5 que lo estoy sintiendo. Y aquí vamos a repostar. ¿Cómo se llama este pueblito? Benemérito. Benemérito. En España la Benemérita es la Guardia Civil. Tengo que averiguar el origen, no sé por qué es. Y como soy curioso por naturaleza, lo busqué. Benemérito significa bien merecido o digno de galardón. ¿Para dónde va? Voy hacia Zamora... ¿Zamora qué? Zamora Pico de Oro. Bueno, aquí a la derecha voy hacia Zamora Pico de Oro. Voy a preguntar aquí. Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Una pregunta, señor. Quiero ir por Zamaro Pico de Oro y luego continuar para volver a empalmar con esta carretera. ¿Está bien el camino? Esta es terracería. Es terracería, pero bien, ¿no? Está más o menos el camino. Más o menos, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No está pavimentada, pero en sí está... Sí puedo, ¿no? ¿Y cuánto tardo en reincorporarme a la carretera del otro lado? ¿1 hora y media? Por ahí, más o menos. Más o menos. Listo. Deséeme suerte. Hasta luego. Adiós. Chao. Según la RAE, la suerte es el encadenamiento fortuito o casual de los sucesos, y la suerte, como todos sabemos, puede ser favorable o desfavorable. Pero eso ya para el próximo episodio. Pues por aquí nos metemos.